Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato noten hatorá. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones de la tierra para darnos tu Torá. Bendito seas tú, eterno, dador de la Torá. Amén. Vamos a leer la quinta aliyá de la parashá Shmini, que se encuentra en Vaikra, en Levítico capítulo 10, verso 16 al verso 20. Disputa entre Moshe y Aarón. Antes dice un comentario. El episodio narrado a continuación tuvo lugar el 1 de Nisán del segundo año desde el éxodo de Egipto. Era el primer día de la inauguración del tabernáculo. Aarón y sus dos hijos, Eleazar e Itamar, estaban en el primer día de duelo por la muerte de los otros dos hijos de Aarón. Aquel día se ofrendaron 3 chivos como sacrificio hatat, uno por Rosh Hodesh, comienzo de mes, uno como ofrenda de inauguración del tabernáculo y uno como ofrenda de Nachshon ben Aminadab. En vez de ingerir la carne del chivo correspondiente al sacrificio de Rosh Hodesh, Aarón y sus hijos la quemaron, y Moshe les recrimina su actitud. Ellos la quemaron en vez de comerla, porque estaban en el primer día de duelo, o bien porque tocó algo impuro. Verso 16. Moshe inquirió sobre el chivo de la ofrenda hatat, por el comienzo de mes. Y cuando notó que la habían quemado, en lugar de comerla, se enojó con Eleazar e Itamar, los dos hijos de Aarón que le quedaban, y les recriminó: Respóndanme, ¿por qué no comieron la carne de la ofrenda hatat en lugar sagrado? O sea, dice un comentario, ¿por qué quemaron la carne de la ofrenda hatat en vez de comerla en el patio de la tienda del encuentro? Es sumamente sagrada y les fue entregada a ustedes para obtener el perdón de Hashem a Israel por las faltas de la comunidad, para proveerles expiación ante Hashem por los que hayan profanado inadvertidamente lo sagrado. La sangre de ese sacrificio no fue ofrendada dentro del santuario, dice un comentario. ¿Y entonces por qué no comieron su carne? Si la sangre hubiera sido llevada adentro del santuario, entonces sí habrían debido quemar la carne en vez de comerla. Pero como no ese es el caso, ustedes debieron haber comido la carne en lugar sagrado como les ordené. Es decir, dice un comentario, como les ordené respecto de la ofrenda de harina de la cual debían comer, incluso estando en el primer día de duelo. La ofrenda hatat de Rosh Hodesh, comienzo de mes, la ofrenda que estamos tratando, se hace en el altar exterior. La sangre de una ofrenda hatat de ese tipo debe ofrendarse en el altar exterior, y si la sangre fuese ofrendada dentro del Mishkan, la ofrenda queda descalificada y su carne debe quemarse por completo en vez de ingerirse. Y por eso, como ellos quemaron toda la carne en lugar de comerla, Moshe amonesta a Aarón y a sus hijos. Ustedes no debieron haber quemado esa carne, pues la sangre de esos sacrificios no fue ofrendada dentro del Mishkan y por lo tanto no hay motivo para que no la hayan comido. Pero entonces Aarón le refutó ofuscadamente a Moshe. ¿Acaso fueron ellos quienes ofrecieron la ofrenda hatat por Rosh Hodesh y la ofrenda oblá de ellos para Hashem? Dice un comentario: yo hice tales ofrendas y no ellos. Aarón era sacerdote principal y por su rango sí podía hacer el servicio de la ofrenda, aunque estuviera en el primer día de luto. Aarón le siguió refutando a Moshe: si me aconteciera estar de luto por otros parientes cercanos, como por estos, 2 de mis hijos, tampoco comería la carne. Y si acaso hubiera comido la carne de la ofrenda hatat ese día, ¿habría sido aprobado por Hashem? Seguro que no, dice un comentario, pues en cuanto a comer la carne del sacrificio, también él, Aarón, estaba restringido por las leyes del primer día de luto.
Resumiendo, Aarón quemó la carne por completo, pues al estar en el primer día de duelo no debía comerla. Aarón también le replicó a Moshe: si bien es cierto que Hashem ordenó a los sacerdotes comer la carne de los sacrificios ofrendados en honor a la inauguración del altar, a pesar de que estuviesen en el primer día de luto, dicha orden es sólo válida respecto de los sacrificios específicos propios de aquella inauguración. Pero en cuanto a los sacrificios que continuarían ofrendándose a lo largo de todas las generaciones, como el sacrificio de Rosh Hodesh, un sacerdote en el primer día de duelo no puede comer esa carne, y en efecto, el sacrificio, producto de la discusión entre Moshe y Aarón, era un sacrificio de Rosh Hodesh, ofrenda de principio de mes, y por eso Aarón y sus hijos quemaron la carne de ese sacrificio en vez de ingerirla. Moshe escuchó y lo aprobó. Y hasta aquí va la lectura de la quinta liá de la Parashá Shmini.